Les he preparado 2 puntitos. Pido ayuda económica, agradezco a los que me están dando una mano. Esos martillazos que oyen ahorita, pues es la construcción. Llevamos años construyendo poco a poquito, en la medida de nuestras posibilidades. A veces un poquito más rápido, a veces más lento. Pero gracias a Dios y a ustedes no se ha suspendido la construcción. Pido sus oraciones para que vengan muchachitas a hacerse religiosas, jovencitos a hacerse religiosos con nosotros, sacerdotes. Con la gracia de Dios, contra todas las dificultades. Primer punto, me baso en unas palabras del Papa Pablo VI, que yo escuché cuando yo estaba en Roma. Recuerdo en una audiencia, o no sé dónde exactamente, pero él lo dijo. La Iglesia está siendo crucificada por sus propios hijos. Esa frase se me grabó. Los propios hijos de la Iglesia están crucificando a su madre, la Iglesia. Y el año del 2008 pude comprar unos libros muy buenos y entre ellos venía un libro escrito por un seminarista francés, estaba en francés el libro, ¿verdad? Lo leí todo, ¿no? Narra cómo se fue echando a perder un seminario de Francia, grande, enorme. Y él también no llegó a ser sacerdote. Y dice, por ejemplo, hoy ya no se va a tocar la campana para levantarnos en la mañana. Cada uno de nosotros somos responsables y tenemos que actuar como personas maduras. Y él dice, no se levantó casi nadie a la Santa Misa. Y así sigue detalle a detalle narrando el proceso, digo yo, de arruinación. No es una palabra clásica, ¿verdad? Pero lo entendemos. ¿Cómo se arruinó ese seminario? Hasta que quedó vacío. Eso es histórico. Y recuerdo cuando cuando regresé de Roma, estuve unos años en el seminario aquí en Tijuana, de profesor y de bibliotecario. Nunca pasé de ahí, ¿eh? Y bibliotecario, nunca había habido un padre bibliotecario. Yo fui el primero y el único, ¿eh? Bueno, después tal vez hubo. Porque yo traje libros de Roma, muchísimos, ¿no? Y una vez con otros padres tuvimos una junta con el padre rector y me tocó ver los libros de crónicas. En todos los institutos religiosos, en los seminarios, se llevan las crónicas, lo que sucede cada día. Y me tocó hojearlas, nunca las había visto. Desde los inicios, con los misioneros del Espíritu Santo, en 1940, y las últimas. Y en las últimas vi el nombre del cronista, un compañero mío que ya murió. Dejó el sacerdocio, dio su debido escándalo y se murió. Y él era cronista y dice, hoy no me dan ganas de levantarme. Y tuve el atrevimiento de escribir eso en las crónicas, ¿eh? Va a haber
misa libre. Cada quien puede ir a la iglesia que le guste. Y así yo viví esas cosas. En mi seminario de propaganda fide en Roma, llegó un momento en que a la misa de la mañana, obligatoria del seminario, ahí éramos ya 150 alumnos, era la teología. Solamente dos, uno de India, se llama Irineo Cuyur, y yo íbamos a misa. 150 no se levantaban para la misa. Para el desayuno sí. Me tocó ver cómo se desbarata la iglesia. Cada uno poquito a poquito la va desbaratando. El fundador de los hermanos maristas es un santo canonizado, San Marcelino Champagnat. Narra que él fue en un viaje, me parece que del sur de Francia, de Lyon a París, en ferrocarril, y que iba con otro sacerdote, y en el tren pues se quedó dormido y tuvo un sueño. Veía a sus frailes que él fundó, una fundación muy exitosa, numerosísimos hermanos maristas, y veía una catedral sola en el campo y una fila larga, larga de hermanos maristas fundados por él, que venían a esa iglesia y cada hermano se llevaba una piedra, la arrancaba de la iglesia y se la llevaba. Y cuando ya terminó la fila de frailes, de hermanos, de religiosos, ya no quedó nada de iglesia. Se la acabaron, piedrita a piedrita. Terminaron con la iglesia. Y eso, mis hermanos, es lo que pasó. A lo largo de mi vida, ya bastante larga, 78 años, y bien conscientes, he vivido eso que dijo Papa Pablo VI, el seminarista que escribió aquel libro de la ruina de un seminario, y San Marcelino Champagnat, fundador de los maristas. Nosotros destruimos la iglesia. Entre otras cosas, permítame citar el Concilio Vaticano II, que en esto está perfectamente bien. Pide a los religiosos que regresen al espíritu de sus fundadores, santos fundadores de aquellos tiempos. Vamos viendo el renacimiento de los carmelitas y las carmelitas, por obra de dos grandes santos, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila. ¿Cómo renació ese instituto religioso? En el siglo XVI, regresando a la regla primitiva, al espíritu de los primeros padres, que junto con el profeta Elías, allá en el Monte Carmelo, en Palestina, siglos antes de Cristo, alrededor de lo que iba a ser la Santísima Virgen María, fundaron la Orden del Carmen, en ayunos, en sacrificios, en soledad, en clausura, en silencio, en recogimiento, en pobreza, en castidad, en obediencia. Y se renovó la Orden del Carmen. Floreció en todo el mundo, se difundió por toda la tierra.
Veamos, hoy celebramos a un diácono de la iglesia Sira, San Efrem, diácono permanente, pero no casado, no. Y hay otro diácono permanente no casado que también renovó a la iglesia. ¿Quién es? San Francisco de Asís era diácono, rezaba diario el breviario, chaparrito. Renovó la iglesia. ¿Cómo? Él dijo, vamos a tomar como regla el Santo Evangelio. Pobres como Cristo, castos como Cristo, obedientes como Cristo. Y renovó la iglesia. El día de hoy queremos reconstruir la iglesia. Y entonces no es cierto que estamos volteando siempre hacia el pasado. No es cierto. Miramos al futuro. Este Pentecostés fue la procesión de cerca de 20,000 jóvenes, entre ellos más de 1,000 sacerdotes tradicionalistas, a la catedral de Chartres en Francia. Y parece que al final sí se celebró la misa tradicional. Yo vi ayer, pues un poco en el internet. Esos jóvenes, ¿para dónde están viendo? ¿Para el pasado o para el futuro? Todo joven mira hacia el futuro. Los viejos volteamos a veces al pasado, a otros tiempos, decía Cicerón, ¿verdad? Los tiempos pasados para los viejos siempre parece que fueron mejores. No necesariamente, pero sí, los jóvenes miran hacia el futuro. 1,000 sacerdotes jóvenes, tradicionalistas, que se ponen la sotana, que celebran la Santa Misa en latín, que estudian lo que el Concilio Vaticano II dice, la lengua latina, lo que el Papa Juan XXIII nos obligó a dar clases en latín. Ya pronto vamos a comenzar, ya vamos pasito a pasito. El Papa Juan XXIII dio una encíclica, parece que es encíclica, se llama Veterum Sapientia, la sabiduría de los viejos. Y ahí pone obligatorio dar clases en latín, en filosofía y teología en los seminarios. Y ese documento nunca fue abrogado, tampoco nunca fue cumplido, pero no fue abrogado. Y es un documento bueno de la iglesia. La iglesia necesita que nos fijemos en las cosas pequeñas. Por ejemplo, repito, el toque de campana. Es necesario. Por más maduros que estemos, podemos olvidar mirar el reloj, o no traemos reloj. Ahorita no traigo reloj yo. Entonces, el toque de campana me dice, ya es hora de la siguiente actividad, del siguiente acto de comunidad, de la siguiente obligación que me toca. Todos los seminarios se echaron a perder porque se descuidaron las cosas pequeñas. El traer sotana, los cantos litúrgicos, el que los seminaristas, las religiosas aprendieran a tocar el órgano, el canto gregoriano. Todo, detalle a detalle, contribuyó a la ruina de la iglesia. Queremos reconstruirla. Volvamos a esos detalles.
que son parte del orden que la Iglesia creó. Y ese orden conservará a la Iglesia. Ya he hablado de esa palabra, ¿verdad? Taxis en griego. ¿Qué pasó así? A las lenguas arameas. Taxis. El orden. El canon que de las lenguas semíticas pasó al griego y al latín. La regla, el reglamento, las cosas hechas con regularidad. De hecho, los religiosos se llaman regulares, en contraposición a nosotros, los sacerdotes diocesanos o seculares, que no tenemos una regla como la tienen ustedes, los futuros religiosos. El orden, la regla, los cánones, las leyes de la Iglesia, por pequeñas que sean, que están encarnadas en la tradición cristiana. Por ahí, mis hermanos, vino la ruina de la Iglesia, la destrucción de la Iglesia, por no observar lo que nos entregaron nuestros mayores. Baste este punto. Vamos, como hijos buenos, no a crucificar a nuestra Madre la Iglesia, no. A consolarla, a renovarla, a fortificarla, a aumentarla. Sí se puede, porque así quiso Dios. Y en todas las tribulaciones, problemas, persecuciones que tenemos, que esos son, mis hermanos, el demonio no quiere que haya seminarios tradicionales, no quiere que el sacerdote se prepare. Entonces, ahí es donde debemos más insistir. Renovemos la Iglesia. Consolemos a nuestra Santa Madre la Iglesia. Con los jóvenes, hombres y mujeres, que se preparan. Fíjense bien, antiguamente se decía, ¿a dónde se fue ese muchacho? Se fue a estudiar para franciscano, se fue a estudiar para misionero del Espíritu Santo, se fue a estudiar para ser un fraile dominico, porque eso es la preparación de un religioso, estudiar. ¿Qué? La tradición de la Iglesia. Lo que nos entregaron nuestros mayores. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.